pero sí, lo poco que entendí es que había muchas cosas viciadas, por ejemplo, la complicidad entre la fiscal y la juez, algo que es totalmente contradictorio y el Código Penal Internacional así lo dice. Y bueno, explícanos un poco sobre esa situación que le aplicaron al compañero y líder latinoamericano Rafael Correa. Sí, mira, para explicarlo muy sencillo, esto es persecución judicial y comunicacional. Primero lo crucificaron los medios de comunicación y luego se armó un caso a partir de un portal informativo financiado por la inteligencia norteamericana que se llama Código Vidrio, otros medios menores como Plan B, Cuatro Pelagatos, que son medios que son funcionales a la inteligencia norteamericana y al gobierno de Lenín Moreno, inventaron un reportaje con falsos informes de inteligencia que fueron pruebas forjadas para acusar a Rafael Correa y a otras 10 personas, 8 o 9 personas, de sobornos. El soborno es un delito cuando yo compro a un funcionario público para tener dádivas o para tener un beneficio en el sector público, ¿ya? Te soborno para tener un beneficio. Pero aquí la única prueba que se presentó en contra de Rafael Correa fue un préstamo de $6.000 que la presidencia del Ecuador, un fondo de los trabajadores de la presidencia, le prestó al expresidente Rafael Correa $6.000. Fondo que el expresidente Rafael Correa devolvió en su totalidad y en el cual él aportó a ese fondo de los trabajadores $7.500. El soborno que ellos descubren es que Rafael Correa le pidió un préstamo a una mutual de trabajadores de la presidencia por $6.500. Créeme que Rafael Correa o es el corrupto más inepto de la humanidad, porque para robarse $6.500 que son de él también, es como que yo le pidiera plata a mi papá, se la devolviera o a mi amigo y se la devuelvo y me acusaran de un delito por eso, o es completamente inocente. Yo creo que es completamente inocente, el delito está mal calificado, no existe ningún tipo de soborno, hay un vínculo entre la secretaria del fiscal y el juez, quienes fueron pareja y tienen un hijo, y armaron lo que se denomina jurídicamente prevaricación para condenar a Rafael Correa. ¿Qué es la prevaricación? Es cuando los jueces o un árbitro se coluden para aplicar una norma injusta en contra de un ciudadano rompiendo la ley y la Constitución. Lo que hacen en contra de Rafael Correa es criminalizar a un líder progresista, inventarle un caso judicial, le cambian en las últimas 24 horas la norma jurídica por la cual lo estaban juzgando para condenarlo por otro. ¿Por qué? Porque se filtraron más de 5.000 documentos que daban cuenta de la operación en contra de Rafael Correa. Mira, hasta yo he salido en el baile, se armó un montaje que se llamó las fake news, en donde a mí me ponen como el número 2 de una asociación ilícita de comunicadores y políticos y estrategas y todo un cuento para desestabilizar el gobierno de Lenín Moreno. No se necesita ninguna campaña de inteligencia ni de estrategia para desestabilizar a Lenín Moreno porque es tan inepto, es tan corrupto, es tan criminal que se cae solo y va a caer por la fuerza del pueblo ecuatoriano, no por lo que hagamos o dejemos de hacer algunos comunicadores, políticos o estrategas ligados al mundo del correísmo, que no tengo ningún problema en decirlo que sí, soy cercano al expresidente Rafael Correa, pero eso no me deja, no me quita mi rol de profesional ni de periodista. Pero lo que está pasando en Ecuador hoy día, lo importante, ni siquiera es la persecución en contra de Rafael Correa, que está en Bélgica con su familia, trabajando, es lo que están viviendo los cientos y miles de ecuatorianos que están muriendo por culpa de este traidor entreguista que no es capaz de hacer bien el trabajo, que no es capaz de tener una gestión eficiente. Lo único que se le pide es que gobierne decentemente para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Lo que está haciendo es traicionar al pueblo, matando al pueblo, infectando al pueblo y dejando que se muera de hambre o que se muera por el COVID. La persecución en contra de Rafael Correa va a pasar a la historia como una de las persecuciones jurídicas más atroces en donde se rompió el Estado de Derecho, el debido proceso, la legítima defensa. Eso te lo podrá explicar mejor un abogado, no yo, no soy el más oportuno para explicarlo, pero desde mi perspectiva es una aberración jurídica en donde no se cumplió el mínimo. Cualquier persona que sabe un poco de derecho, que está en primer año de las escuelas de derecho de leyes, sabrán que uno tiene el derecho a la legítima defensa en un estado de un debido proceso, un estado de derecho. Si yo te acuso a ti de atropellar a alguien, te tengo que condenar por atropellar a alguien. No te puedo condenar por tráfico de drogas si nunca te acusé de tráfico de drogas. Lo que hicieron con Rafael Correa fue acusarlo por un delito y condenarlo por otro. En 24 horas le cambiaron la
tipificación del delito. O sea, lo iban a condenar, sí, porque sí. Rafael Es una Correa tiene nueva 32 juicios. Es una ¿Perdón? nueva modalidad que hemos podido estudiar el tema, que ya no es acusarlo producto del delito, sino por pensar, ¿no? Que es lo que dice, no, él no comete por impresión. Es condenar por impresión, porque pensaron que Rafael Correa iba a hacer eso, entonces por eso hay que condenarlo. No, no, a Correa lo condenan por ser Correa, por ser un líder progresista, por haber cambiado el Ecuador, por haber puesto un plato de comida con los pobres, por haber construido hospitales, por haber construido carreteras, por haber nacionalizado el petróleo, por haber hecho un socialismo del buen vivir, por haber mejorado la calidad de miles y millones de pobres. Por eso lo condenaron. Rafael Correa no ha cometido ningún delito. El único delito fue enfrentarse a la oligarquía, a la bancocracia y hacer lo que muchos líderes de izquierda en Latinoamérica no se atreven, porque son cobardes, porque son entreguistas, porque tienen demasiada amistad con la alta burguesía, porque no les da miedo perder sus intereses, les da miedo defender su posición. Rafael Correa fue condenado por ser un líder progresista, no eso nos perdamos. No hay nada ilegal que haya cometido Rafael Correa. Errores, miles, como todos los gobiernos. Todos los gobiernos cometen errores. Corrupción existe en todos los gobiernos, pero eso no significa que Rafael Correa haya sido un corrupto o que Jorge Glass haya sido un corrupto, porque si hubiesen sido corruptos, lo hubiesen condenado por corrupción, no hubiesen tenido que inventarles casos judiciales para meterlos presos. ¿Me entiendes? O sea, si habían tantas pruebas de corrupción en contra de Correa y Jorge Glass, ¿dónde están? Muestren una sola prueba. Se basan en falsos informes de inteligencia, en montajes comunicacionales, en ataques de la prensa, en falta de garantías constitucionales y de debido derecho para que se defiendan. Entonces esto es como llevar a alguien a la justicia militar o los juicios de guerra en donde ni siquiera te preguntaban si ni tu nombre, te fusilaban primero y después veían si es que eras inocente o eras culpable. Aquí están haciendo lo mismo. Primero te fusilan y después te preguntan si es que eres inocente o culpable. En Ecuador no hay debido derecho, no hay debido derecho, no hay Estado de Derecho, no hay debido proceso, no hay una legitimidad de la jurisdicción y por lo tanto no hay garantías para nadie. Si le hacen eso a Rafael Correa, imagínate a los más humildes, a los más pobres, les da lo mismo. Lenín Moreno está condenando a la gente a la pobreza, a morir de COVID, a morir de hambre, a morir en la más ignominia de las políticas públicas que se ha visto en el Ecuador, un país tan golpeado por la corrupción política. Imagínate que tuvieron de presidente a Bucaram, Lucio Gutiérrez, los triunviratos, ha tenido mala suerte el pueblo ecuatoriano, teniendo gente tan valiosa como el mariscal Sucre, que era venezolano, como Eloy Alfaro, como el mismo Rafael Correa, gente tan patriota que ha sacado adelante a Latinoamérica y Sudamérica, lumbrera de nuestro continente, y han tenido tan mala suerte con algunos gobernantes como Lenín Moreno, Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez y tantos otros personajes, el Yamil Maguad, que van a pasar a la historia como uno de los más nefastos gobernantes de la historia de Latinoamérica. Y Bananeros, la esperanza corruptos, treguistas. que existía también con el compañero Jorge Glass, también justamente condenado, bueno, preso en una mazmorra ecuatoriana por defender la Revolución Ciudadana y el pueblo ecuatoriano. Muy lamentable la situación de Ecuador. Mira, yo estoy muy Patricio, preocupado por Jorge Glass. Te doy un dato sobre Jorge Glass. Jorge Glass fue ya, condenado con un código penal derogado, un delito que no existe. No existe el delito. En el caso de Rafael Correa le amoldaron un delito. En el caso de Jorge Glass no existe el delito por el cual está condenado. Fue derogado por la propia asamblea. Una cosa absurda. Pero él además tiene una enfermedad de inmunodeficiencia producida por una serie de hernias que tiene en su columna, en sus vértebras. Eso lo hace tomar un medicamento que le hace bajar sus defensas. Si él se llega a enfermar por COVID o por un resfriado fuerte, Jorge Glass se muere en esa cárcel. Está en una cárcel común de la Tacunga. Mucha gente atacó a Venezuela por Leopoldo López, pero yo veía las imágenes de Leopoldo López, y Leopoldo López estaba en una cárcel militar, tuvo a su bebé, engendró a su bebé, bueno, ahí no me meto en la vida privada de nadie, pero con Lilian Tintori, tenía visita, el señor estaba ahí en una cárcel, podemos ver si era justo o injusto, pero el señor tenía ciertas garantías porque era un líder político de la oposición venezolana. A Jorge Glass lo tiene en una cárcel común. Al lado de Jorge Glass estaba uno de los delincuentes más peligrosos del Ecuador, quien amenazó de muerte a Jorge Glass. Lo cambian de celda, y el día que lo cambian de celda a otro módulo, este señor toma un machete y le corta la cabeza a otro reo. Y con la cabeza juegan fútbol y las imágenes la pasan por WhatsApp.
Ese es el terror, el infierno que está viviendo Jorge Glass Espinel, el legítimo vicepresidente del Ecuador. Lo que se está viviendo en Ecuador, Está en una cárcel necesito común, horas ¿verdad? para poder contarle, está en una cárcel común, está en la cárcel de La Tacunga, con, yo creo que se puede discutir si los presos son legítimos o no legítimos, si todos los presos son políticos o no, pero Jorge Glass fue vicepresidente del Ecuador condenado con un código penal derogado y está en manos de los peores narcotraficantes, violadores, asesinos del Ecuador. Ahí está Jorge Glass, en una cárcel común, no tiene ningún beneficio, ningún derecho, ninguna garantía. Pasa 23 horas al día encerrado. Sí, muy Tiene lamentable. una hora de patio, una hora de patio. Esa es la libertad de Jorge Glass. Imagínate, lo que está pasando en Ecuador es una dictadura. Bueno, a todos nuestros seguidores, estamos con el compañero periodista, defensor de los derechos humanos, el compañero Patricio Meribel, chileno, analista político internacional y bueno, fue adoptado por la Revolución Ciudadana y ha estado allá luchando con el compañero Rafael Correa, Jorge Glass y todo su equipo. Bueno, Patricio, aquí tenemos mensaje, ¿no? A ver. Nos envían saludos desde Puente Alto, desde Ah, eso Chile. en Chile, donde yo nací. ¿Tú eres de Puente Alto? Claro, donde yo nací, Ah, viví y me yo, crié, yo tengo un tío orgullosamente que vive en además. Puente Alto. Mi tío por parte de papá vive en Puente Alto. Ah, qué bien, mira, Sí. qué bien. Tenemos Orgulloso. a Danilo Núñez también aquí, dice, buena Pato. Gran amigo. De aquí nos escriben Saludos a tu chica, Danilo. desde A la Brasil, también Danae. nos escribe Franco de Argentina. Una pregunta para ti, Patricio. ¿Qué nivel de organización hay en la base del Ecuador, del progresismo en Ecuador? ¿Qué nivel de organización hay en las bases del progresismo en Ecuador? Bueno, estamos en una situación bastante compleja porque